Inclusive en el 65, 70 fue Javier, hicimos el libro del del corregimiento, como un centro nosotros, sí, después de 70. en el 70 ya había mucha vivienda, porque ya estaban los tejares, pero recordábamos las 10 principales familias que habían en Altavista en ese tiempo, hace 70, 80 años, con sus sobrenombres y todo. Y estamos hablando de cuántas personas, que si son 10 familias por 5, hay 50, 60 personas. Más o menos, que la familia, por ejemplo, nosotros somos uno de las familias de los Muñoz, nosotros fuimos 13, 10 hombres y 3 mujeres, y así sucesivamente. O sea que es mejor pensar de pronto que todos se mantenían Sí. el asunto contento, eran contentos todos en esa época. Un poquito, esto no eran 10 familias, era por ahí 50. Pero No, digo yo, de las familias más reconocidas. No, de las familias más reconocidas y más antiguas de aquí. Porque por ejemplo, se sacó un libro que no pude saber quién se quedó con él en mi libro. vamos a pensar en esto. Hoy en día, vamos a partir del testimonio de las personas que están acá y vamos a tener fe en ese testimonio. De unas personas de mayor edad y personas que vivieron aquí en esa parte también. ¿Qué es lo que ellos recuerdan? Vamos a pensar en familias que eran 10, 12 familias, póngale pues 20, las que fuesen. Hoy en día tenemos idea de cuántas familias viven aquí. Por ahí 2000. ¿Más o menos? Más o menos. 2.000 familias. No más. 1.800 familias. Ya es más bien más verdad, con el Buga hay 70, porque van a poner nada más con 70 No solo acueducto le prestan servicio a 700 familias. Normal. Ustedes no estamos yendo allá a Buga, a La Perla, a la parte del Consejo número 2, a la Esperanza parte alta. Y habitantes, ¿qué dice el municipio de Medellín? ¿Cuál es el censo que se tiene acá de personas que viven hoy en día? Más o menos. En la parte central no tenemos datos, hay un dato global que está cercano ya a los 20.000 habitantes. 20.000 habitantes, y en el 50, cuando estaba Don Miguel, vamos a pensar que aquí habían unas 100 personas más o menos, podría pensarse. Pongámosle digamos, De Buenavista de para arriba. Buenavista para arriba, a subir a Buga, pongámosle... Por ahí 500. Por ahí 500 de poco yo pido. No, No. En el tiempo no. No había póngale 300 personas. Bueno, entonces volvamos al tema, mantengamos el tema del agua, en el contexto. En las casas, en esas personas, las casas que había, la gente cómo proveía el agua. Cargada de la quebrada. No tiraban todavía ningún tipo de... También unos tenían sus tuberías. Gerardo, ¿qué quiere decir ahí? Mangueras, sobre Por aquí lo que son Venga, Gerardo, siéntese para que vaya conversadito, para que no me la mayoría de los tejares, eso eran fincas, que esas fincas eran, digamos, por decir algo, de rico, gente pudiente. Entonces ellos compraban esas fincas, casi todas las fincas, la niñera Buenavista, a don Pablo Sandarriega, a don Jaime, a don José, esas fincas tenían hasta piscina, del agua de la quebrada. ¿En qué año me estás hablando? Más o menos de los años 50. Y me han contado a mí, don Miguel, más o menos, porque a mí me cuentan historias, digamos, mi papito murió de años. Y don Miguel conoce la familia Salina de don Ricardo, que somos muy viejos. Y a nosotros nos tocó cargar agua. Y enseguida había una familia, en mi casa había una familia pudiente, que eran los Muñones, de Ramón Muñoz y Isabelina, que usted la conoce a Miguel. Esos, desde allí, de una propiedad de Ramón Cano, llevaban El agua por tubería, porque esa gente era súper rica. Y nosotros cargando agüita de la quebrada, y nos bañamos en la quebrada también. Y esa agua ¿cómo la trataban de, la hervían o se tomaba tal cual? Sí, se tomaba tal cual. Ni siquiera con leña se hervía. Sí, dígame. El agua ni servía. Y ahora otra cosa, cuando empezaron a poner las tuberías, aquí hubo gente antes del 50 que tenían su agua instalada directamente en su nacimiento. Entonces, yo viví donde fui nacido, en mi refugio. Y el doctor Nicolás lo primero que hizo fue instalar el agua allá del aljibe, y además el aljibe era Bocachón. Y
y le curó la casa y le curó la piscina. Entonces todas estas personas tenían la capacidad de poner su tubería, que era en tubo, y la manguera tiene tiempo, era tubo metálico, era galvanizado. Francisco, ¿qué quiere agregar? A ver, de pronto, escuchando a todas estas personas, yo les voy a decir, yo en el 50 tenía ya 12 años, estudiaba y me tocaba cargar agua, estudiar y salir al mediodía a cargar agua. Pero Altavista ha sido muy rico en agua toda la vida, porque todos los sectores han tenido renacimiento. Esta parte aquí donde estamos, acá donde estamos, antes de ser la grillera, el señor, les va a contar esa anécdota, que llegó un señor muy rico, don Gabriel Londoño, en el cine montando de la grillera acá. Se encontró con el problema de que no había Perú y no había de dónde traer el agua así muy fácil. Entonces, en ese, hoy todavía existe una agua acá en la que hay el consejo. Entonces, compró una propiedad acá, con una señora Jesús Arrendón, y instaló el agua de allá para poder montar por la grillera acá. Y así sucesivamente. Por ejemplo, yo he vivido acá, yo estoy aquí diagonal pasando la escuela, y ahí la casa de Villena, la mía, de muchas, había un nacimiento en la parte de allá y cargábamos el agua por un camino, por un cafetal y tocaba cargar el agua. En ese entonces el agua no se bebía, se tomaba cargar. Entonces ustedes buscaban todos, pero lo que estoy entendiendo era el nacimiento porque sabía que aguas abajo estaba contaminada por las heces, por la gente que es lo que estoy entendiendo. Sí, perdón, por ejemplo acá hay como dijo Miguel, no todo el mundo tomaba el agua de la pegada. Porque estas partes altas de acá tenían su nacimiento, por ejemplo, por donde vivía ayer todavía hay un nacimiento por allá arriba, creo que Nosotros tenemos allá. todavía tienen agua de Nosotros allá en Managua tenemos la pura. acá hay un agua que se está perdiendo en el momento, pues allí de donde Lima, y de esa agua es la que comenta Gerardo que llevaban hacia la parte de abajo. Es decir, que Altavista ha sido muy rico en agua toda la vida. Bueno, pero entonces, a ver, ¿cómo hacían dentro de las casitas que habían, las 10, 20 casitas en esa época? Entonces la gente tenían que, eran letrinas, ¿cómo hacían sus necesidades y eso a dónde caía? ¿Qué higiene había? En mi casa conservábamos el bosquecito, y le llegaba ahorita y se volaba. Ahí en el bosque. Sí, con hoja de Y esa era la práctica general. de lanche. No había nada para pozos sépticos, no había. Para notar aquí cómo es que hacían. ¿Cómo era que allá Para notar. Pero entonces, en esa época, don Miguel y ustedes, y Francisco y compañía, ¿qué enfermedades aparecían de los niños a causa del agua? Las lombrices. A ver, yo le digo, profe, pues yo creo que las preguntas las tengo generalizadas. ¿De dónde las personas que más para acá pagan el agua del piso? Yo. Y no porque trabaje con la corporación, sino por lo que me ha sucedido con la familia. Es que resulta y sabe que cuando yo vine en Manzanares, entonces a los niños les dábamos leche de vaca, de las vacas de los hermanos de Ricardo, uno vendía la leche y todo eso. Y entonces empezó uno con unas moneditas aquí, redonditas como unas monedas de 50 de las antiguas, y rojitas, y al médico. Eso es el agua, eso es el agua, eso es la leche. Le cambiamos la leche. Siguió con el problema. Y no se vino a aliviar hasta que no tuvimos el acueducto de agua tratada de agua potable. Más o menos en qué época fue eso. No, eso sí, el hombre tiene 21 años, estamos hablando de hace 20 años. Hace 20 años. Bueno, y nunca se supo qué era, pues. No, sí, era el agua. Ya no No, acabamos pero la enfermedad. No, Le daba como una lo que roncha. pasa es que ya le digo como médico, ya le quedan las dudas. Y las bacterias los microbios las traen la leche o las traía el agua. Y yo digo, por conclusión, las traía el agua, porque le quitamos la leche, le cambiamos la leche y siguió lo mismo. Antes empeoró. Y se acabó el problema con el agua. Ya nos acudimos al agua tratada y se alivió el tipo. Ahora miremos cuál fue el impacto entonces, porque nos cuentan que habían agricultores, algo de ganadería y aparecieron las literas. También hay aquí areneras. ¿Qué quiere decir, por favor? Había una arenera, Sí. Javier Treves. había una arenera que esa arenera dañaron mucho los terrenos por la tinta. Pero trataron de arena
Y eso, Botar de la arena, llegar cuando yo llego ahora, yo me tocó echar agua, por la habitación comunal, de sacar los fuegos, el dueño de la arenera de él. las areneras estaban aquí desde hace cuánto más o menos. Recogía agua de la jornada de nunca. Y bajábamos a la La primera de Iberón, la primera. Yo dije que de 12 casas, pero las que habían por el camino, las carreteras, las que ya la pica, Pero entonces las areneras aquí estaban desde hace cuánto más o menos. ¿Quién recuerda? En el 60. Por el 60 empezó la arenera desde arriba. Estaba la arenera de Don Tito, la arenera que hubo allí, la arenera De Oscar Toro, Toro. aquí en los Palacios. Y esas areneras y las ladrilleras, ¿cómo empezaron a afectar el agua en Altavista? Mucho. A ver, por ejemplo, ¿qué pasaba? La arenera de aquí de Caracolomia, pues que era la más antigua, esa ensuciaba toda el agua, esa la bajaba roja todos los días. Entonces ya, como ya la gente tenía sus conexiones de agua, de un nacimiento, y ya no les interesaba el agua de la quebrada. empezaron a conectar después ya cada uno empezó a coger su maquinita. Y es que, por ejemplo, en la familia, cada familia tenía su instalación de agua. Y cuando llegó la manguera de polietileno, todo el mundo empezó a poner manguera de polietileno. De los nacimientos. De los nacimientos, de 1 a 2 pulgadas. ¿Y hasta cuánto tramo podían tirar de longitud? Una manguera. ¿Cuánto? ¿100 metros, 50 metros? Desde que tuviera forma de llegar por gravedad, no importaba la distancia. Y le volaban, tirarle y se respetaba todo ese. Sí, dígame, Miguel. Y aquí esta propiedad de los Palacios ponemos un afluente muy bonito, tiene muy buena, tiene 3 pulgadas de agua, la Guacharaca. Ahí hicimos un acueducto los del barrio Buenavista. ¿En qué año, Miguel? Eso fue a guardia de ahí, fue como en el 75, 70. o en el 70. ¿Y cómo hicieron ese acueducto? ¿Cómo estaba hecho? Una acción comunal. Acción comunal. En la acción comunal. Es que las acciones comunales, don Ramón, Sí. cuando empezaron aquí las acciones comunales, ¿Cuándo fue eso? En el 74. En el 74. En el 74 fueron creadas las juntas de acción Pero comunal. espere, porque es que don Miguel me dice que él recuerda que fue en el que eso fue en el 70. en el 60 y tantos que fue que ustedes construyeron Él no habla de junta de acción comunal, Pero no la sino junta. de una acción comunal. Pero lo que pasa es que antes de las acciones comunales, aquí habían unas juntas que le llamaban Centros cívicos. centros cívicos. Y esos centros cívicos era que la gente se reunía. Y en cada centro cívico habían 20, 30, 40, 50 personas. Entonces, ahí salían las ideas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El viejito aquí, papá de esta niña. Pacho Lira. Francisco Ramírez, que no es Pacho Lira. Samuel. Yo le recuerdo José Luján. Es que acá, antes de este acueducto de la corporación, Había un acueducto había un acueducto comunal. Eso, entonces mire, vamos a hablar de la organización comunitaria entonces, para mirar qué tipo de organización comunitaria había por allá en los Pero mire una cosa. Vamos a, espérese Ricardo, por favor. Sobre las organizaciones comunitarias, llámese a eso, ¿qué es lo que, recordémoslo cómo había? ¿Cómo estaba organizada la comunidad? Va a hablar Francisco, después habla Miguel y después agrega Enrique y Rubiela si tiene algo que aportar. Antes de este acueducto había un acueducto, llamémoslo artesanal, construido por la misma comunidad. Exactamente. Y allí hubo unas personas muy emprendedoras cuando eso. Recordemos a un señor José Luján, a Augusto Ramírez, Francisco Ramírez, pues no mi persona, sino el papá de Rubiela, Samuel Rendón. Samuel Rendón. Y también Arriba había otro. José Miguñez. Bueno, Sí. pues mire que son personas que trabajaron incansablemente por tener ese acueducto. Ese acueducto se hizo artesanalmente, pero se le dio servicio a todas las viviendas. Cobraban una cuota mensual y figuraban como junta de acción comunal, o sea, el acueducto comunal. Ok, Miguel, ¿qué quiere agregar? Yo digo que el primer acueducto que yo conocí, el que me tocó trabajar en él,
fue el que fundó Pedro Octavio Amado, en el barrio Buenavista. Él nos reunía, nos hacía conferencias, y decía, bueno, mañana, domingo, vamos a ir a trabajar a la acueducto. Cada uno lleva su pico, su pala, y el que pueda, el niño, pero vamos a trabajar. Nos veníamos a trabajar allá en la Guacharaca, que aquí llama ese afluente, que nace aquí en la gente de los canales, nace en la finca La Esperanza, que era de don Pacho Severo. Entonces ahí nos veníamos. Don Miguel, pero él era el presidente o era el líder de la Junta de Acción Comunal. No, ya había junta de acción comunal. Ya había junta. Ya había junta y ya era el presidente. Él fue el que fundó y él fue el promotor y el que sacó la idea y el que daba las instrucciones y el que anotaba quiénes vinieron o quiénes no vinieron y así, él era el que llevaba la batuta. Muy bien. Estamos hablando de qué año, don Miguel. Estamos, eso fue en el 74. 74 cuando acababan las juntas de acción comunal. Otra cosa, Sí. las juntas de acción comunal, cuando se formaron, ¿quién fue lo primero que hizo el municipio de Medellín? Porque como era junta de acción comunal, son del municipio de Medellín. ¿Y se fundaron cuando, Ricardo? Se fundaron en el 74. Ahí todas. Exactamente. Entonces, ahí fue donde entonces ya la gente empezó a trabajar. A mí me tocó, presidente de acción comunal aquí en la parte central, que el municipio nos consignaba la plata. Vea, dígame el nombre y la cédula, a dónde le consignamos la plata para que haga esto. Cuando se bebía hasta. Pero me llega borracho diario. Y así le pasaron a los otros, le pasó a Jorge Luján, así le pasó a Ramón, a todos los que fueron presidentes de la comunal. Entonces, ya empezamos, que lo primero que había que hacer aquí era la producto. Empezamos con la producto arriba, que empezamos con el ducto Jorge Luján, el ducto Samuel y Pacho. Y Pacho cargar las mangueras, que eran las mangueras de 4 pulgadas. Para quedar la abundante allí y allá meterle agua a todo lo que era la parte del planeta. ¿Cómo subieron las mangueras? Al hombro. Yo subía al hombro. No era tan pesado. No era tan pesado, pero Y como era tan larga la gente. eran mangueras de 100 metros cada arroyo. Enrique, ¿qué quieres aportar frente a esas construcciones de organización ciudadana que había de la comunidad? A ver, es que si yo me devuelvo atrás al año 50 más o menos, Sí. donde yo pues tengo un pleno conocimiento más de lo real, el desarrollo de estas veredas de Altavista, o sea lo que hoy es el corregimiento porque es más ligero, que es la parte de entrada a Altavista, Aguafría y Manzanillo, surgió por la vocación que tenía, digámoslo así, el padre Ignacio Duque de ser muy comunitario, muy sociable. Un párroco, Sí, párroco. Entonces él influyó mucho en la organización comunitaria, porque él predicaba mucho la solidaridad, ¿cierto?, con la gente, le ayudaba. Y eso empezó, digamos, en el 50 con una organización que él llamaba Liga Eucarística de Belén, donde él no solamente predicaba, sino que también actuaba, lideraba, digamos, las ayudas a los campesinos de Altavista, él lideraba eso. Y de allí nació la idea de formar la cooperativa Presbítero Ignacio Duque aquí en Altavista y la cooperativa de Nuestra Señora de Belén en Belén, ¿cierto? ¿Qué hacían? ¿Cuál era el propósito de las cooperativas? Pues, Ahorro, ¿ok? ahorro y crédito y ser sociable, pero entonces para desligarlo de Belén, basémonos en la cooperativa Presbítero Ignacio Duque. ¿En qué año se funda don Enrique? En el 65. Y yo allí hablaba ahora de que Altavista se formó y comenzó el desarrollo por las tragedias que ha tenido de la quebrada Altavista, ¿cierto? Entonces, a raíz de la tragedia que hubo el 3 de noviembre del año 1970, Altavista ya tenía fundada la cooperativa. De allí surgió la necesidad del progreso de Altavista, la necesidad de ayudarle. Lo que decía don Miguel,
del acueducto de Buenavista, pues fue una parte porque Buenavista no ha pertenecido nunca al corregimiento y ellos tenían esa necesidad del agua. Pero ¿qué hicieron? Allí hubo una lucha y eso permitió que Altavista despertara. ¿Por qué razón? Muy sencilla. De Buenavista venía la gente, porque tenía la necesidad del agua, a construir el acueducto aquí y lo construyeron. Pero no querían, sino que la gente de Altavista, digamos los de Guacharaco y parte de La Esperanza, donde podía bajar el agua por gravedad, les ayudaran a trabajar a ellos, pero no les daban nada, se las vendían. Entonces, ¿qué hizo la comunidad? Pues yo fui uno de los que protesté y hice retirar la gente de aquí, de Altavista, o sea, de La Esperanza y de Guacharaco. Digo, no ayudemos allá. Si no nos dan agua a nosotros, tampoco la ayudemos a ellos. Vamos a formar nosotros la acción comunal. Nosotros necesitamos aquí el camino, necesitamos el acueducto también. Entonces, ahí surgió la Junta de Acción Comunal de La Esperanza. ¿Cierto? Ok. Bueno, ¿qué hizo? Empezó un progreso. Allí se construyó el acueducto comunitario con la ayuda del municipio, lógico, pero con la participación de toda la comunidad de La Esperanza. Y fui aparte de Buenavista, que haya un acueducto del corregimiento de Altavista. ¿En qué año, don Enrique? Eso fue en el 73 que comenzó ya ese proceso. ¿Tú qué querías aportar ahora, Rubiela, sobre ese asunto de la organización comunitaria? Y luego vamos a Marina. Sobre el asunto de la organización comunitaria, pues la Junta de Acción Comunal más antigua de acá del corregimiento es la de la parte central, lo que llamamos Altavista Parte Alta, que en ese tiempo se llamaba Altavista Parte Alta, y todavía continúa con el nombre. Y en ese tiempo, en el perdóname, Rubiela, 74. en ese tiempo llamabas esto era una vereda del municipio de Medellín. Eso pertenecía a Belén, de ahí que todo el mundo todavía, muchas personas dicen Belén Altavista, porque no era corregimiento. Nosotros apenas tenemos 25 años de ser corregimiento, entonces en ese tiempo de que habla don Ricardo, no éramos corregimiento, éramos un sector de Belén, como un barrio más de Belén. Sí. Sí, continúa entonces con los Una vereda de Belén, pero éramos nosotros. Un sector de Belén, sí. Y entonces, en el 74 que se crea la Junta de Acción Comunal, su principal objetivo es hacer el acueducto. Y se pusieron a la tarea y en ese tiempo la gente trabajaba en Convite. No había nadie, no había que pagarle porque como veían la necesidad, la gente se unía, es decir, se formó la Junta de Acción Comunal, pero la gente lo acompañaba en su ardua labor de hacer lo que necesitaban. Pero así tuviéramos el agua de la Junta de Acción Comunal, cuando llovía, bajaba pantano, amarillita, bajaba. El acueducto de agua cruda. Bajaba sucia porque era un acueducto, pero no era agua tratada. ¿Qué ibas a agregar, Marina? No. De ese tema, entonces espérense, en ese tema, porque es que, miren, eso, como el agua no era, bajaba, entonces la quebrada, aquí solamente tenemos la quebrada que es la quebrada Altavista, ¿cierto? La única, que era el eje, digamos ahí. La quebrada empezó a transformarse de alguna manera con la llegada de las areneras, con la llegada de las ladrilleras, que vino más gente. ¿Cómo se empezó a transformar? ¿Qué cambios se empezó a ver en la quebrada? Son mucha sociedad. Se quedó sin vida, Y también se empezó a construir ahí gente vivía al lado de la quebrada, ¿o no? El único día que no se veía mucho eran los domingos, que esta gente descansaba. Pero el resto, usted veía la gran ciudad. ¿Por qué? Porque estaban tocando la dinero. ¿Con qué? Con una manera Que ahí se pescaba, ¿no? Sí, sí. Anteriormente sí, ahí nos bañamos en la quebrada, pero ya después no se acabó. Y había peces en la quebrada y después de eso hasta llegaron los peces, ¿o qué? Zabaleta. Capitán. No, Zabaleta descama. Zabaleta hasta el 5. Oiga, Zabaleta hasta el 5:15 de día. Por Dios. Entonces, cuando llegaron los efectos de las areneras y hasta ahí, y en las ladrilleras, el pescado cuando crearon las... ¿Qué ibas a decir? Don Ramón, pero hay que ver también, por ejemplo, uno siendo niño, pues yo disfruté mucho de lo que es la quebrada.
Sí. Y también muchos como adultos, pues ahora construimos nuestras casas con eso. Por decir algo, de la misma quebrada se proveía lo que era la piedra, o sea, uno mismo sacaba La arena de pega salía de ahí. la arena de pega, la arena para la plancha, de todo. ¿Sí me entiendes? Eso lo saca porque los papás, o a mí me tocó que mi papá nos mandaba era sacar piedra en la quebrada y nosotros de ese trabajo, digámoslo, sacábamos un juego. Muy Entonces, importante. eso era muy bueno. Y pues a mí no me tocó lo de las zabaletas que dicen ellos. Me tocaron fueron los corronchos, pero muy bueno. Ay, sí. Ah, no nos tocó los corronchos. Cuando se crearon las rubieras, y recuerdan todos, listo, la comunidad empezó a organizarse y pareciera que todas en general, está Acueducto de Buenavista, está Acueducto de la parte central que ustedes llaman, todos en un propósito de que la prioridad era el agua y que había que hacer acueductos. Pero entonces, ¿cómo se involucró? ¿De qué manera ayudaron los que afectaban la quebrada? Las areneras, las ladrilleras, se involucraron a ayudar, se metieron por las juntas, vinieron a decir, ¿qué pasó con eso? A Enrique. ver, yo digo, vea, ya que tratamos el tema aquí, los dueños de las areneras o de las ladrilleras, y voy a hablar solamente de la Esperanza. El dueño de el Tejar San José era una persona que era, vamos a decirlo la verdad, muy enemigo de la comunidad, porque él no permitía que un muchacho se entrara a la propiedad de él a jugar balón. No permitió, él no permitió que la Junta de Acción Comunal construyera en su terreno, no quiso vender para hacer los tanques, ¿cierto? Nada. ¿Cuánta área tenía más o menos? No, él tiene por ahí, muy grande, era una finca grandísima y el nacimiento del agua que surtía en la Esperanza, nacía en la finca de él. Y allí fue el primer problema con él y la comunidad. Pero ¿qué pasó? Estaba recién fundada la Junta de Acción Comunal de Esperanza. Como la necesidad del agua, prioritario, primero el agua, porque la gente no tenía, y ya había, digamos, un conglomerado por ahí de unas 25 o 30 casas o más, familias más bien numerosas. Entonces, ¿qué pasó? Nos unimos y conseguimos, porque él dijo, ustedes tienen derecho a la mitad del agua como rezan las escrituras, porque había unos dueños de unos previos que tenían derecho a esa agua, pero bajaba así, por sequía, como decían, Agua rastrera, o sea, por tierra, ¿cierto? No, por cañitos, ¿o qué? Sí, por tierra, bajaba por gravedad. Ya. Entonces, el dueño del terreno donde hoy es el barrio de Esperanza, pues hizo un tanquecito y él iba vendiendo terreno y decía, péguese en la allí de la manguera. Entonces comenzaron, el uno rompía, el otro también, entonces una serie de mangueras quedaba el tanque desprotegido, pelado, entonces nadie se surtía del agua, todo el mundo peleaba y desde aquí quite. Entonces fue la necesidad la que unió a la gente y vamos a hacer el acueducto comunitario. Pero el primer problema, el primer escollo que hubo fue el que no había el terreno. El municipio nos dijo, les damos todo el material, ustedes construyen el terreno, nosotros les regalamos también la instalación y todo esto, pero ustedes consideran el terreno. El municipio no tenía nada de terreno aquí en esa época. No, nada. Todo era privado. Todo era privado. Entonces, con un señor vecino de La Esperanza que tiene una finca que todavía existe, el doctor Gallego, Gonzalo Gallego, muy humanitario, y nosotros le hablamos, el presidente de esa época, recién fundada la Acción Comunal, hablamos con él,
dijo, tienen el terreno, yo se lo doy, ya, listo. Nos fuimos al municipio, tenemos el terreno, construimos el acueducto y, aquí, y todavía existe el acueducto, y hace más o menos 30 años. Pero fue la unión de la comunidad y la necesidad primordial que había. Al mismo tiempo, entonces, pero el acueducto se construyó con trabajo de la misma gente, la comunidad, con los aportes que hizo el municipio intermaterial y con este señor generoso que dio un terreno, el señor Gallego. Así es. Las condiciones de construcción del acueducto era simplemente hacer, ¿cómo era? Hacer un tanque grande en cemento y qué más era, qué era de novedad. Ahí, empezar por hacer la bocatoma. Se hicieron la bocatoma.